Recibimos al Padre Fernando con un fuerte aplauso. Gracias, muy buenos días. Aunque siguen llegando todavía, después ustedes les transmiten el mensaje a los que vayan llegando, para que la información que vamos recibiendo, estos mensajes que el Espíritu Santo nos va enviando a través de los medios que tenemos, como son estos micrófonos y las bocinas y todo este conjunto de medios, pueda llegar no solamente a los que están aquí, sino que cada uno nos convirtamos después en mensajeros de este plan que Dios tiene para nuestras vidas. Bien, como ustedes han visto en la representación de esta manta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras que Jesús nos dice están dentro del marco de la preparación para la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, donde nos invitan a reflexionar sobre ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que en Él tengamos vida. La conferencia que me toca, la reflexión que me toca llevar ahora, nos habla sobre el anhelo de felicidad que tiene todo ser humano, que es el primer tema de la quinta conferencia. Pero antes de entrar en el desarrollo del tema, me gustaría comentarles y presentarles lo que es una conferencia del Episcopado Latinoamericano, para que nos enganchemos, diríamos así, en este tren que ya está caminando a la preparación de la quinta conferencia, que será en Brasil el próximo año, el 2007, y no nos llegue como sorpresa, sino que desde ahora ya vayamos participando con nuestra preparación a que llegue ese momento de la quinta conferencia, y después la consecuencia, que será comprometernos a ser discípulos y misioneros, una gran misión continental. A eso nos estamos preparando. Cuando Monseñor determinó el tema para este Congreso Mariano, pues tomamos como base esto, ya que todo el episcopado, no solo de México, sino de toda América Latina y el Caribe, ha estado preparando a cada uno de sus fieles, a cada uno de los miembros vivos de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, para estar en contexto y en preparación a esta gran misión continental. ¿Dónde entramos? En la prelatura de Quintana Roo. Somos parte de toda esta misión y nos estamos preparando para ello. Monseñor Pedro Pablo, en su labor pastoral, ayudada de todos nosotros, pues nos va guiando, orientando, motivando para participar vivamente en la conferencia. Les decía hace un momento, ¿qué es una conferencia general del episcopado? Bien, las conferencias generales del episcopado son reuniones de obispos en las cuales los pastores analizan la vida de la iglesia en nuestros territorios. Ahí tenemos los mapas de todo lo que abarca esta conferencia. Descubren aspectos positivos y negativos, identifican problemas comunes y deliberan de común acuerdo sobre las soluciones y líneas de acción pastoral. Una línea importante de acción pastoral en nuestro mundo moderno es la renovación de la fe. ¿En cuántos lugares se ha ido perdiendo por falta de una fe viva, una fe comprometida, una fe práctica? Y eso es lo que quieren hacer ahora, renovar la fe. Y por eso esa gran misión continental a la que nos estamos preparando. ¿Cuántas conferencias ha habido hasta el momento? Pues 4. Si estamos preparándonos para la quinta, es a donde estamos orientados. En Río de Janeiro, en Brasil, se hizo en 1955. Recuerdan, había pasado la Segunda Guerra Mundial, había situaciones difíciles en el mundo, y los concilios que se hacen en Roma, concilio, que quiere decir consejo, se reúnen todos los obispos y cardenales del mundo en Roma para hacer este concilio. Y de los concilios salen documentos que después llegan a la iglesia, pero para vivirlos. En ese primer momento se pensó cómo hacer que en América Latina tengamos una especie de concilio, no como separación de Roma, sino como un momento de encuentro de todos los obispos de ese lugar para unir el esfuerzo en la evangelización.
Y entonces ahí se buscó cómo formar el CELAM. CELAM quiere decir, es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, donde entran los obispos de todos esos países que mencionamos antes. Después Medellín, Colombia, en 1968 fue la segunda conferencia que tuvo como tema central la planeación y aplicación del Concilio Vaticano II. Una vez que los documentos del Vaticano salieron, es cómo renovar a la Iglesia en ese momento histórico de los cambios que provocó en el mundo la Segunda Guerra Mundial, una cierta descristianización que se fue viendo, una cierta apatía por la religión, por la fe. Entonces el concilio nos renovó en la Iglesia. Entonces, ¿cómo aplicarlo en América Latina en concreto y el Caribe? Después vino la tercera conferencia en Puebla, en México, en 1979. En esta conferencia, los obispos acordaron cómo realizar esta nueva evangelización. Y de ahí empezó esta renovación en la fe, surgió un nuevo compromiso en cada uno de los bautizados. Y por fin la conferencia de Santo Domingo en 1992, en la que celebrábamos los 500 años de la evangelización en América, cuando Dios quiso que a través de los misioneros que vinieron pudiéramos conocer a Cristo. Bien, esas son las 4 conferencias hasta el momento. Viene la quinta conferencia, que será el próximo año, como les decía, en Brasil, en la que ya no solo participará América Latina y el Caribe, sino también América del Norte. Han sido invitados los obispos de Estados Unidos y Canadá, en donde se busca unificar esa gran misión continental. Esa gran misión ya empezó. Este Congreso Mariano, este encuentro con María como evangelizadora de América, la Virgen de Guadalupe, fue una gran evangelizadora en América, y su imagen es todo un códice de enseñanzas que Juan Diego tradujo y lo transmitió. Juan Diego fue un gran evangelizador. Entonces estamos en toda esta línea de la nueva evangelización. Y para esto quisiera presentarles unas ideas, una visión de lo que es esta conferencia, cómo se prepara, y luego entra esos documentos de participación, donde el primer tema es anhelos de felicidad que todo ser humano tiene. Los documentos pastorales de las conferencias generales del episcopado latinoamericano están hechos para conocer los principios, pero en esta conferencia los obispos nos insisten que sea una conferencia para ser vivida, no solo documentos que se guardan, sino vida que se vive, y es precisamente el fin de esta presentación. Me auxilié de este video que nos enviaron de la quinta conferencia, para que así todos, esto se ha presentado en muchísimos lugares y todos podamos estar en tono en esta participación. Hacia la quinta conferencia del CELAM. Presentación. Los presidentes y los delegados de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe se reunieron en el año 2001 en la 28ª Asamblea Ordinaria del CELAM. En ese encuentro decidieron pedirle al Santo Padre Juan Pablo II que tuviera a bien convocar una nueva conferencia general del episcopado latinoamericano. En este tiempo de preparación, hemos tomado más conciencia de la fecundidad de la vida de las comunidades de la Iglesia, de sus debilidades y de los desafíos que a ella le plantean su propia realidad y la realidad actual de nuestros países y de nuestro tiempo. Son tantos los desafíos que queremos descender hasta llegar con profundidad al sujeto que les dará respuesta, después de encontrarse con el Señor. Queremos desplegar, con la ayuda de Dios, toda la riqueza del encuentro con Jesucristo para formar los discípulos y misioneros suyos, cuya vocación es configurarse con Él, construir la comunión y evangelizar. Su Santidad Benedicto XVI
entregó el tema de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos discípulos y misioneros de Jesucristo cuando nuestro testimonio y nuestra misión evangelizadora se realiza verdaderamente por Él, con Él y en Él. Queda en manos de ustedes el presente documento, que es una invitación a participar en la preparación de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Acompañamos el documento con fichas que pueden facilitar el trabajo de las comunidades. Introducción. El documento de participación busca suscitar la participación más amplia posible en esta etapa de preparación. El capítulo primero se remonta a los anhelos más profundos de nuestra existencia como seres humanos y como bautizados, sobre todo a los anhelos de verdad y de felicidad. El capítulo segundo nos habla de cómo el Evangelio llegó a América, no sin dolor, pero como un mensaje de esperanza. El capítulo tercero nos invita a ir al encuentro de Jesucristo y a permanecer en Él, realmente como discípulos y misioneros suyos. Abrir nuestros ojos a la realidad del mundo y de la Iglesia al inicio del tercer milenio es encontrarse con grandes desafíos. Tal es el contenido del capítulo cuarto. El último capítulo se refiere a la urgencia del encargo de Jesucristo. Es un capítulo que se abre decididamente al testimonio y a la acción misionera. El anexo 1 nos presenta algunos ejemplos de santidad en estas tierras. Los anexos 2 y 3 nos presentan métodos concretos de evangelización para las casas y los ambientes. Capítulo primero. El anhelo de felicidad, de verdad, de fraternidad y de paz. Somos buscadores y peregrinos. En lo más hondo de nuestro ser hay hambre de amor y de justicia, de libertad y de verdad, sed de contemplación, de belleza y de paz. En nuestras búsquedas se abre camino nuestra sed de Dios y late la vocación al cielo. Pero ya en este mundo somos cada vez más felices en la medida que vivimos con mayor plenitud nuestra vocación, ser imagen y semejanza de Dios. Personas y pueblos perseveran en la búsqueda de la realización de algún anhelo, fuera de la órbita del bien y la verdad, persiguiendo su cumplimiento por caminos cerrados. Además, pueden ser oprimidos por quienes les imponen ideologías que distorsionan la verdad acerca de lo humano. La revelación ilumina los anhelos más profundos que Dios puso en nuestro corazón al crearnos. Dios se ha manifestado como nuestro Padre y Pastor. El hombre es el administrador de los bienes de Dios. Por el misterio de la encarnación, el Hijo de Dios se hizo nuestro hermano y Salvador, pues todas las promesas de Dios se han cumplido en Él. Él sacia nuestra sed, responde a nuestras búsquedas. Jesucristo proclamó el nuevo código de la felicidad, las bienaventuranzas. Estamos llamados a vivir las bienaventuranzas como apóstoles, testigos y colaboradores de Cristo, aunque tengamos que abrazar la cruz. Capítulo segundo. Desde la llegada del Evangelio a América Latina y el Caribe, vivimos nuestra fe con gratitud. Por un sabio y bondadoso designio de la providencia divina, llegó hasta las tierras de este continente esa corriente de amistad con Dios, de vida nueva y de promoción humana que inició Jesucristo.
Las semillas del verbo que estaban presentes en un hondo sentido religioso esperaban el rocío fecundo del Espíritu. Dios quiso valerse de la aparición de la Virgen de Guadalupe para abrir las puertas del corazón de los pueblos autóctonos a Jesucristo. Compartimos el dolor de quienes fueron testigos de aquellas jornadas de la conquista que se caracterizaron por abusos de conquistadores sin escrúpulos. La Iglesia está generosamente dispuesta a evangelizar para contribuir a la construcción de una nueva sociedad más justa y fraterna. En nuestros días, agradecemos el signo actual más notable, el crecimiento del número de quienes se encuentran con Jesucristo y se comprometen con Él. Nos compromete también a hacer fecunda la inconmensurable riqueza y el dinamismo del Evangelio que nuestro Señor le ha regalado a las comunidades. Tampoco podemos desconocer los signos de esperanza que muestran el sembrado de Dios que crece, algunos de ellos promovidos por Juan Pablo II, y el crecimiento y desarrollo de varias áreas de pastoral. Todos, con mucha gratitud, queremos tomar conciencia de la vida que palpita en la Iglesia de América Latina y el Caribe, como un gran don de la bondad y la sabiduría del Padre. Capítulo 3. Discípulos y misioneros de Jesucristo. Tenemos la certeza de vivir y evangelizar en medio de un cambio formidable. Debemos realizar la vocación y la misión cristianas, vividas en medio de expectativas, de pobrezas y de adelantos científicos y técnicos, como también de apertura al mundo, de corrientes culturales y de enfrentamientos en el campo de los valores y las megatendencias. El encuentro con Jesucristo es la raíz, la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia y el fundamento del discipulado y de la misión. El mejor servicio que podemos hacer al mundo contemporáneo es dar testimonio de Él y anunciarlo vivo. La Quinta Conferencia General es una ocasión propicia para hacer un profundo discernimiento acerca de la calidad de nuestra vida. El encuentro vital con el Señor nos introduce en las dimensiones más profundas de la vida. Debemos preguntarnos sobre la coherencia de nuestra identidad católica y la autenticidad de nuestra vida cristiana y sobre la intensidad de nuestro ardor misionero. Jesucristo es el que elige y llama. La invitación de Jesús es personal y pide oídos de discípulo. Se trata de una respuesta de amor a una llamada de amor. El discípulo entra en comunión de vida y de misión con Jesucristo. Por lo tanto, la formación del discípulo de Jesucristo debe tener como meta la identificación con Él, ser como Él. En la vivencia sacramental, el discípulo de Jesús encuentra la presencia y la acción salvífica de Jesús y puede tomar a María como modelo de discípulo. El llamado y el amor predilecto de Jesucristo por sus discípulos crea entre ellos la comunión fraterna, una comunidad unida en Cristo. La maduración en el seguimiento de Jesús requiere de comunidades eclesiales. Cuando en la Iglesia se vive el amor, las diferencias nunca dividen, sino que enriquecen la unidad. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Debemos llegar a quienes han sido bautizados, pero no tienen la experiencia gozosa de la vida en Cristo. Salir al encuentro de quienes tienen sed de Dios y no conocen su rostro. No queremos ahorrar esfuerzos para llevar la buena noticia a todos los que están lejos de Cristo. Hay que acercarse a los diversos grupos culturales. Cristo envía de manera especial, en su amor misericordioso y preferencial por los más pobres y necesitados, destinatarios privilegiados de la evangelización. Especial atención merecen los grupos que animan y deciden, los así llamados constructores de la sociedad,
sobre todo en materias de educación, de economía, de trabajo, de arte, de comunicaciones y de política. Tengamos el valor de tomar la cruz y seguir al Maestro a ejemplo de muchos que han hecho del siglo XX un siglo de mártires. Capítulo 4. Al inicio del tercer milenio. No somos una isla. Tenemos que orientar nuestro trabajo pastoral hacia la conversión de hombres, mujeres y jóvenes que viven en el hoy. El ser humano se ha asomado como nunca antes al universo, ha tomado conciencia de su historia. Muchos hombres de ciencia se preguntan por su origen, que no creen casual, y por un posible creador. Nunca tuvimos tal conciencia de la interrelación e interdependencia de los seres creados entre sí. Sin embargo, no se refiere tanto al ser humano. Por el contrario, cunde una consideración diferente acerca de él, como si fuera un ser más en la naturaleza, sin más valor que los demás seres vivos, o peor aún, como su agresor y no su rey. Tal vez por eso mismo, se comienza a promocionar una auténtica ecología humana, del todo necesaria en las familias, el matrimonio, el amor y la sexualidad. Ya se habla de la nueva sociedad del conocimiento y la información, pero este avance nos ancla hasta ahora en un escenario dramático. ¿Qué es más importante, el crecimiento de la producción o el ser humano? Estos y muchos otros cambios afectan directa o indirectamente la búsqueda de la verdad y con ella los comportamientos éticos. ¿Cuál es el criterio de la verdad? Precisamente la tendencia a emancipar la libertad de la verdad y del bien. Implica un cambio cultural radical y sumamente nocivo. Ha surgido una nueva conciencia extremista que propone la intocabilidad de la naturaleza, que justifica el aborto y promueve la homosexualidad. La globalización provoca un profundo desarraigo. Surgen nuevas tendencias en el campo religioso. En medio de tantas propuestas, ante nosotros emerge con fuerza la relevancia única de la revelación de Dios en Jesucristo como mensaje de esperanza a los que se esfuerzan por desviar su vista ante el dolor, la enfermedad y la muerte. En este cambio de época constatamos que la globalización es un fenómeno real y complejo. Entre las características más relevantes constatamos la comunicación mundial, el intercambio de conocimientos y de procedimientos tecnológicos. Es creciente la movilidad humana, tanto interna como internacional, en esta era de globalización. Sin embargo, las personas no logran desplazarse como los capitales y los bienes, manteniendo las desigualdades. Como toda criatura del hombre, la globalización será lo que hagamos de ella, sin dejar de considerar el criterio último de todo progreso, el bien de la persona humana. Nuestros países en general están inmersos en el gran proceso que hemos evocado. Sigue siendo escandalosa la persistencia de la pobreza. Con más fuerza se ha hecho presente en la conciencia de muchos países el reclamo por una justa incorporación de los pueblos originarios a los beneficios y a la conducción de la sociedad. Las nuevas reformas educacionales, centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado. La función del Estado ha resultado gravemente afectada por numerosas razones. Urge en este contexto redefinir su papel de manera más equilibrada y examinar el alcance que tiene la soberanía de los pueblos. Por un lado,
Es común encontrar un mayoritario aprecio por la democracia formal y por otro, este fenómeno convive con la deficiente penetración de la democracia como cultura de la participación, solidaridad y subsidiariedad. Se constata una creciente tendencia a aplaudir el surgimiento de líderes mesiánicos o caudillos de corte populista. No prima la concepción cristiana de la autoridad. Una deficiente educación al trabajo honesto provoca decadencia y atomización de los partidos políticos. Este fenómeno se encuentra asociado a la pérdida de credibilidad, la corrupción pública y privada, la producción de droga y el narcotráfico, y diversos grupos guerrilleros o terroristas. Aunque constatamos nuestras propias debilidades, existe un substrato católico de nuestra cultura. Esta savia católica se ha expresado espontáneamente en una rica religiosidad y piedad populares. También se expresa en el profundo sentido de familia, de hospitalidad, en el respeto a la vida. Comprobamos que en mucha gente se percibe una nueva valoración de la religión como un bien social relevante. Se extiende una mentalidad que en la práctica prescinde de Dios en la vida. En algunas ocasiones, constatamos que emerge con renovada fuerza un laicismo militante, que niega a los creyentes la posibilidad de manifestarse públicamente. En este ambiente relativista y laicista se extiende asimismo una agresividad nueva, abierta o larvada contra la Iglesia. Este trabajo lo facilitan los escándalos que causan las noticias cercanas o lejanas, verdaderas o falsas, de graves transgresiones a la ley moral, que socavan y destruyen credibilidades y confianzas. El fracaso de la cultura así llamada moderna, de brindar sentido trascendente a la existencia humana, ha dado lugar a un movido mercado de alternativas religiosas. Siempre el Evangelio ha dado respuesta a la voz de Dios en el tiempo. La Iglesia se hace presente en la sociedad a través de sus formas habituales de evangelización, que se adaptan, no siempre fácilmente, a las nuevas situaciones del mundo de hoy. En el campo social, se ha destacado la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, probablemente hemos descuidado la formación de los laicos para ordenar las realidades temporales según el querer del Señor. Por eso, en un gran número de políticos, economistas, empresarios, sindicalistas y comunicadores sociales tienen convicciones éticas débiles y no logran cumplir su responsabilidad en el mundo con coherencia cristiana. Ha disminuido el número de católicos en 10%. Se debilita la recepción de los sacramentos y muchos se adhieren a sectas o nuevos movimientos religiosos. Es necesario encontrar nuevas formas y expresiones existencialmente significativas. Capítulo 5. Para que nuestros pueblos en él tengan vida. Dios nos elige y nos envía con creciente fuerza. Dios es un Dios de vida y como madre, la Iglesia existe para que las personas y los pueblos tengan vida en él, la vida nueva en Cristo. Dios nos hace partícipes de su vida divina. Nuestros pueblos no quieren andar por sombras de muerte, tienen sed de vida y felicidad en Cristo. La Eucaristía va más allá de los muros de nuestra iglesia. En este sacramento, el Señor está siempre en camino hacia el mundo, porque la iglesia, la Eucaristía y el amor al prójimo son inseparables. El norte de nuestros afanes debe ser la promoción de la cultura de la vida. Se deja el documento abierto para recibir muchas proposiciones de todos los países. Invitamos a todos. Será necesario tener presente para ello los dones que Dios le ha regalado
y le regala a su familia, como también los desafíos que nos interpelan. Aquí caben todos los ámbitos del compromiso espontáneo o ministerial. Esperamos muchas reflexiones. Interesan todas las experiencias que puedan ayudarnos a impulsar una gran misión continental. Evoquemos a discípulos y misioneros santos. Formación de misioneros en la acción. Formación inicial básica. Envío a las casas y ambientes. Profundización del querigma y el método misionero. Nueva visita misionera. Profundizar la formación. Nueva misión. Visita misionera. Escuchar, consolar, iluminación evangélica, querigma, solidarizarse, volver en breve, integración a la comunidad, acogida, profundizar la evangelización, integrarla en un grupo. ¿Cómo ser discípulo de Cristo hoy? Encuentro fuerte con Él. Renovación frecuente. Escucha atenta a la palabra. Adhesión profunda y personal. Vida comunitaria. Seguimiento de Cristo, moral cristiana. Discípulo misionero. Trabajo en la sociedad. Bien, esta visión de el mundo, de lo que nos está tocando vivir, debe despertar en nosotros un anhelo de felicidad al saber que es Cristo quien nos invita y que tenemos la fuente de la vida y de la felicidad, el amor de Dios en nuestros corazones. Este anhelo de felicidad, de verdad, de fraternidad y de paz que todos buscamos es algo propio del ser humano, es algo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Anhelo no significa simplemente un deseo, sino un deseo ardiente, un deseo profundo de felicidad. A veces nos preguntamos, aquí en Cancún en concreto, en esta zona de Quintana Roo, ¿por qué ha aumentado el número de suicidios en tantos jóvenes o personas mayores? Cuando la persona no ama, cuando no se ama a sí misma, cuando no tiene ese anhelo de felicidad, la vida no tiene sentido. Y es más fácil salir por esa puerta del suicidio. Nos debe preocupar pensar en por qué se dan estas cosas. Porque falta el amor a Dios. El amor de Dios a nosotros siempre está abierto. Nuestra respuesta al amor de Dios, que será a través del amor a nosotros mismos y a los demás. Si no hay esto, ese anhelo de felicidad no existe. Y lo que Jesucristo quiere en que seamos discípulos y misioneros es que nosotros primero despierte ese anhelo y después lo podamos transmitir y llevar a los demás. Convencidos de que en lo más hondo de nuestro ser hay hambre de amor y de justicia, de libertad, de verdad, sed de contemplación, de belleza y de paz, ambición de plenitud humana, ansias de hogar, de fraternidad, deseos de vida y felicidad. Y yo creo que este párrafo de este documento debe ser para nosotros una renovación, un compromiso y sobre todo que lo podamos hacer práctico. Hacia el final de la presentación que nos enviaron a todos los obispos y sacerdotes de América Latina y del Caribe, es para unificar esos esfuerzos. Al final nos decía cómo transmitir este mensaje, esta ansia de felicidad, a través de esta gran misión que estamos preparando. Lo que buscamos supera totalmente las dimensiones y las posibilidades de la vida en este mundo. Es decir,
Solo los elementos materiales, terrenos, el progreso económico, social, científico, como analizábamos, no llena la plenitud del ser humano. Ayuda, pero solamente lo llena plenamente el amor. Ese amor que está inscrito en nuestro corazón. Queremos una vida fraterna sin injusticias ni discriminación alguna, un amor que no desengañe, una felicidad plena sin amenazas ni restricciones. Pero ya en este mundo somos cada vez más felices en la medida que vivimos con mayor plenitud nuestra vocación al amor. Esa es nuestra vocación, al amor. El tema puesto en los programas decía ahí, ¿quieres vivir infeliz toda tu vida? Hacía una pregunta. Supongo que todos, al menos todos los que estamos aquí, responderíamos no. Me supongo que es así, ¿no? ¿O alguien quiere vivir infeliz toda su vida? Feliz. Feliz sí, infeliz no. Ese anhelo que todos tenemos, vamos a hacerlo realidad, que no se quede solo en ideas. Ese amor a la verdad, a la libertad y a la felicidad. Y realizamos así más plenamente lo que da todo su sentido a nuestra vida, ser imagen y semejanza de Dios. Las personas que triunfan como artistas, como cantantes, como empresarios, en los diversos ámbitos de la sociedad, cuando tienen a Dios como fondo, como origen de sus éxitos, de su felicidad, lo disfrutan plenamente, ayudan a muchas otras personas, y esa plenitud es lo que les da mayor felicidad que solamente las conquistas a nivel humano horizontal. Hay que ver que en la cruz tiene dos dimensiones, una horizontal, el brazo transversal, y otro vertical, que une la tierra con el cielo. Y ahí es donde está abierta el alma a esa sed de felicidad y de plenitud en el ser humano. Como cristianos, no queremos separar los anhelos que brotan de nuestra naturaleza humana a la luz de la fe. Nuestra vida es alma y cuerpo, somos espíritu y materia, y no debemos separar, sino unir en el amor esa realidad de nuestro ser. La revelación, la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de las tradiciones que la Iglesia nos va transmitiendo, la revelación ilumina los anhelos más profundos que Dios puso en nuestro corazón al crearnos. Nos creó así, decía San Agustín: Señor, para ti nos hiciste, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero desde ahora, desde lo terreno, debemos ir construyendo esta felicidad que cada uno queremos. Dicen que cada quien es arquitecto de su propio destino. ¿Cómo queremos construir nuestra casa, nuestro destino? Con esa proyección hacia la felicidad plena. Y esta revelación ilumina estos anhelos más profundos que Dios puso en nuestro corazón, pero a nosotros nos toca realizarlo. No solo basta el tenerlo, sino hay que realizarlo. Él sacia nuestra sed de amistad, siendo nuestro hermano, y liberándonos, llamándonos no siervos sino amigos. La palabra amigo, cuánto llena al ser humano. Dicen que un amigo es un gran tesoro, cuídalo. Cuida la amistad con Jesús y sé también transmisor de su mensaje. Nos encamina hacia la contemplación de Dios, enseñándonos ya en este mundo a descubrir el resplandor de la belleza de Dios en todo lo creado. Y aquí en Quintana Roo tenemos el libro abierto que nos habla del amor de Dios en el mar, en la selva, en las bellezas naturales que nos ha permitido vivir, disfrutar. Ahí mencionaba el documento la ecología, pero es muy importante la ecología humana, que descubramos también la belleza del ser humano en los demás, la belleza del amor de Dios en los niños que nacen, la belleza del amor de Dios en el amor del matrimonio y la familia. ¿Cuál es el origen de la desintegración familiar? El desamor. ¿Cuál es el origen de tantas frustraciones para los jóvenes o niños cuando encuentran que sus padres rompieron el amor? La frustración, la tristeza. ¿Y cuál es la fuga? La droga y el alcoholismo, o el pandillerismo, o situaciones que a veces nos quejamos que están sucediendo en la sociedad. ¿Cómo evitar, cómo remediar todo esto? Así, siendo discípulos y misioneros para que en Él tengamos vida y para que el anhelo de felicidad que todos tenemos sea una realidad.
En lo más hondo de nuestro ser, de nuestra existencia, late un amor que sacia los anhelos de plenitud en nuestro ser, deseos de vida y felicidad. Volvemos a la pregunta inicial. Todos queremos ser felices, tener vida, y sobre todo en el ambiente que nos rodea, en el ambiente que nos movemos cada día. Esos anhelos son los que realmente deben llenar nuestro corazón. Ese anhelo de felicidad es al que nos llama Jesucristo y María a través de estos congresos, a través de estos encuentros marianos que tenemos cada año. Es un medio más que pone en nuestras manos para que podamos lograr ese fin. Ojalá que después de este día, de las conferencias, los momentos de oración que tengamos ahí en la capillita, salgamos convencidos de cada uno de nosotros debemos ser discípulos y misioneros de Jesucristo, y en Él tengamos vida y demos vida a los demás. Y no se trata de dar vida solamente a un ser humano que nace, sino seguir dando vida a los seres humanos que nos rodean. Creo que todos estamos inmersos en este compromiso. La Prelatura Cancún-Chetumal es parte de nuestra presencia, de nuestra colaboración con la humanidad. Pero Cancún debe estar presente en esa gran misión continental que desde ahora estamos preparando. Que este documento, esta participación de cada uno de nosotros, este encuentro mariano, deje en nosotros una huella, imprima sobre todo ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón más profundamente. Que lo que tenemos de riqueza es en esos anhelos de felicidad que todos compartimos y vivimos, sea para cada uno de nosotros el motivo por el que vivimos, el motivo por el que nos movemos y existimos. Ojalá que esta presencia de Jesucristo en nuestras vidas sea una realidad y no solamente una idea. Que esa presencia de Cristo siga siendo viva en cada uno de nosotros. Que salgamos convencidos de que ese anhelo de felicidad lo podemos conquistar con nuestro esfuerzo. Un encuentro con Cristo vivo. Muchas gracias.